Mire, intercambiábamos José Ángel Gutiérrez y su servidora algunos mensajes en torno al nuevo visado de Estados Unidos y decíamos que algo extraño está pasando. Yo en lo particular digo que es un tema netamente político, porque aquí en este foro, aquí nos han visitado gente de Canadá, venían a promocionar programas para que mexicanas y mexicanos se fueran a estudiar, a trabajar o a vivir a Canadá. Nos pagaban todo, con todo y familia, el perico, el perro, lo que usted quisiera. Eran requisitos algunos que pedían, pero eran mínimos. El año pasado, si mal no recuerdo, 2022... No, yo creo que fue antes de la pandemia, Josefina. No, a lo que voy es otro punto. El primer ministro, Justin Trudeau, anunció en una conferencia de prensa que necesitaban más migrantes. Más o menos son como 8.59 millones de migrantes de toda la población canadiense. Bueno, ahora si usted quiere visitar Canadá, era muy fácil ir a Canadá, nomás necesitaba dinero. Muy fácil, pocos requisitos, pero ahora no, ahora se pide un visado. Para hablar de ello, y le damos muchísimas gracias que haga contacto para platicar con nuestra audiencia, al académico Miguel Alejandro Híjar Chapa, profesor investigador de esta casa de estudios y pues le sabe muy bien a los temas internacionales. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Solo dos, pero eso no es todo. Si miramos su descripción. Maestro Híjar, ¿nos escucha? Nosotros no lo escuchamos. Parece que tuvo una interferencia, ¿no? Hay una interferencia de algo, otro audio. A ver, maestro, van a hacer un ajuste nuestros compañeros en cabina porque parece que ya se solucionó. ¿Nos escucha, maestro Híjar? Sí, los escucho. ¿Me escuchan? Ya. Solución. Maestro Híjar, denos su punto de vista en torno a esta nueva medida del gobierno de Canadá. Es una medida que toma por sorpresa a muchos. Es una medida que se acaba de anunciar oficialmente el día de hoy, tanto en las redes sociales del gobierno de Canadá como en sus sitios web, particularmente del Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía. Y a partir de las 11:30 de la noche de hoy, cualquier ciudadano mexicano que intente entrar a Canadá tendrá que hacerlo de acuerdo a las nuevas disposiciones. Si se había tramitado el permiso electrónico para entrar a Canadá antes de las 11:30 y no entran antes de las 11:30 de hoy, ya no será válido y tendrán que tramitar uno nuevo. Ahora, ¿cuál es el problema? Se reimponen las visas de parte de Canadá a México y esto implica que si no se tiene una visa de Estados Unidos, los ciudadanos mexicanos no podrán entrar a Canadá con el simple permiso electrónico que era el que se había estado tramitando en los últimos años, desde que Canadá había decidido retirar las visas, por el requisito de visas para México. Entonces ahora para entrar se necesita la visa estadounidense para poder pedir el permiso electrónico. Y si los ciudadanos mexicanos no tienen visa estadounidense, entonces tendrán que tramitar una visa canadiense. Una visa canadiense que tiene un costo de alrededor de $100 canadienses, más los gastos de la recolección de datos biométricos que se tiene que hacer previo a la visa. Entonces, tendrá que aplicar cualquier ciudadano que no tenga visa estadounidense al proceso de visado canadiense. Es un proceso que tarda aproximadamente 40 días y entonces las personas que tengan ya planes para visitar Canadá en los próximos días, en el próximo mes, muy probablemente tendrán que cancelar sus viajes porque el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá ha insistido que no habrá procesos expeditos asegurados para quienes ya tengan sus viajes organizados. Quizás en la aplicación, insiste el ministerio, pueden tratar de explicar su situación y ver si puede acelerarse un poco más el proceso. Sin embargo, si pensamos en las personas que tienen viajes quizás programados para la próxima semana o las próximas 2 semanas, quizás se vean en la necesidad de tener que cancelar sus viajes porque Canadá no está ofreciendo un proceso expedito para los ciudadanos mexicanos sin visa estadounidense que quieran entrar de manera pronta al país. Ese sería el punto, entonces, por lo pronto, o el principal impacto
maestro Miguel Alejandro Híjar, el que en lo inmediato no se podrá obtener con facilidad este permiso de ingreso, digamos. El argumento de las autoridades canadienses es que ha aumentado el número de solicitudes de asilo. De hecho, hablan de que el año pasado hubo 25,000 y que esto estaba desfasando inclusive sus servicios de asistencia. Hace unos momentos mi compañera Josefina hablaba de la posibilidad de que también se tratara de una postura política, que al final sí termina haciéndolo, respondiendo a cualquier otra causa. ¿Se podría esperar una respuesta similar ahora por parte del gobierno de México hacia los canadienses? La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció hoy en la mañana su posición frente a la medida y justamente insistieron que se reservan el derecho de aplicar medidas similares a los ciudadanos canadienses que deseen entrar al territorio nacional. Y en gran medida la justificación del gobierno canadiense efectivamente es que han tenido un aumento exponencial de las solicitudes de refugiados en Canadá y que justamente el año pasado, 2023, 17% del total de solicitudes de refugiados en Canadá fueron de ciudadanos mexicanos. Entonces, prácticamente casi una quinta parte del total de solicitudes fueron de parte de ciudadanos mexicanos y es por ello que están imponiendo estas limitaciones. También se ha insistido que muchos ciudadanos mexicanos han abusado de este sistema porque han entrado a Canadá con todas las facilidades, simplemente con el permiso electrónico, para después adentrarse en el territorio estadounidense, dado que la frontera entre Canadá y Estados Unidos no tiene el mismo nivel de control y vigilancia que tiene, por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos. Por otra parte, también ha habido algunos gobiernos provinciales, particularmente el gobierno de Quebec, que se han quejado de la falta de un presupuesto suficiente para atender justamente en términos de su sistema de bienestar, sus sistemas de asistencia social, al creciente número de refugiados de todo el mundo. Y bueno, siendo México uno de los principales fuentes de inmigración de este tipo, estaba causando problemas de gestión para algunos gobiernos provinciales, porque en muchas ocasiones recae directamente en la asistencia provincial más que en la asistencia federal en Canadá. Entonces, esto también está poniendo presión en el gobierno de Justin Trudeau, en un momento en el que Justin Trudeau ya no tiene la popularidad que tenía cuando empezó su mandato hace prácticamente 10 años. Justin Trudeau se ha enfrentado a muchas críticas en los últimos años, no está en un momento políticamente fuerte y por supuesto en un momento en el que también la oposición, principalmente el Partido Conservador, está tratando de ganar mayores adeptos entre los votantes de cara a las elecciones siguientes. Justin Trudeau está tratando de hacer un control de daños, especialmente porque tiene un gobierno de minoría. Y al tener un gobierno de minoría, esto le puede crear problemas al tratar de pasar legislación. Y los otros partidos pueden utilizar este tipo de argumentos para debilitar su gobierno y para rehusarse a apoyar algunas medidas legislativas. Entonces sí hay un contexto político detrás de esta decisión que tiene que ver con las cuestiones de cómo se maneja la retórica alrededor de la migración en Canadá, en un momento en el que también empieza a haber ya más voces conservadoras. Siempre había estado esta diferencia entre Canadá y Estados Unidos en cuanto a ser más receptivos de la inmigración, especialmente de refugiados y solicitantes de asilo, pero cada vez hay más voces que se suman al Partido Conservador, a las posiciones del Partido Conservador, que buscan tener un control mayor de la migración hacia Canadá. Bueno, más de un cuarto de su población es de migrantes, pero bueno, no entendemos. Oiga, maestro, desafortunadamente se nos agota el tiempo, qué triste. Y sí, Trudeau va a la baja en popularidad en el tema de COVID, con el tema de los traileros. ¿Se acuerda de cómo le bloquearon toda gran parte del país? Hay muy mal manejo el que hizo. El tema del genocidio de Israel en Gaza, mala su postura, me parece, y la que hoy está tomando con México creo que también va a tener consecuencias, porque aquí tenemos en México
comunidades muy grandes de estadounidenses y canadienses. Empecemos por Chapala, por toda la Ribera, Jijí, Jocotepec, todo ello. Le quisiera preguntar, y hoy hizo declaraciones importantes en la mañanera el presidente López Obrador sobre el tema de Canadá. Bueno, al menos su servidora se enteró que si no es por él, Canadá no estuviera en el Tratado de Libre Comercio. Creo que coincidimos, maestro, si hay un tema ahí político. ¿Qué sigue después de esto? Y otro punto, maestro, los mexicanos no son mayoría, los migrantes en Canadá, son muchísimos asiáticos, coreanos, chinos, musulmanes, por ejemplo. ¿A ellos no se les va a pedir visa? En el caso de algunos países sí hay ya solicitudes de visa para específicamente los países de los que recibe Canadá los mayores flujos migratorios. El caso mexicano, bueno, pues la justificación ha sido justo el crecimiento exponencial en el año pasado de las solicitudes de refugio de parte de México, pero lo que el gobierno canadiense insiste es que esto no va a afectar otro tipo de programas como las visas de estudiantes o el programa que existe de trabajadores temporales en el sector agrícola, que ha funcionado muy bien entre México y Estados Unidos, pero sin duda alguna esto debilita la relación y el presidente López Obrador ha insistido en hacer una crítica respetuosa, como él lo dijo, de esta medida, y sin lugar a dudas esto va a afectar, especialmente en un momento en el que está tratando de fortalecerse la cadena de valor en América del Norte, que se está tratando de aprovechar el nearshoring ahora con los reacomodos geopolíticos debido a la rivalidad entre Estados Unidos y China. Entonces, esto, lejos de fortalecer el vínculo entre los tres países de América del Norte, está debilitándolo, y si a esto le sumamos la propia crisis migratoria que hay ahorita en la frontera México-Estados Unidos con la pelea que hay entre el gobernador de Texas y el presidente Biden, la situación se pone más compleja, y esto le traerá seguramente dolores de cabeza a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tendrá que estar lidiando con esta situación en las próximas semanas. Maestro, qué gusto tenerlo aquí, qué pena que se nos agotó el tiempo, porque hay muchas dudas. Por ejemplo, ¿por qué si tengo la visa de Estados Unidos ingreso, si Canadá casi todavía le rinde a Inglaterra? Es más, tienen la casa del rey de Inglaterra en Canadá enfrente de la casa del primer ministro, está todo como muy revuelto, pero será para en otra ocasión, si usted no lo permite. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación, Josefina, José Ángel. Gracias, maestro. Regresamos en 2 minutos.